Ok, entonces vamos a comenzar. Bueno, la clase pasada estuvimos revisando algunas cuestiones referentes a los polímeros. Veíamos aquí algunos ejemplos de polímeros por condensación, que habíamos dicho que son polímeros bueno, que van a formar un dímero, es decir, una estructura con dos monómeros que van a ser distintos. Y la cadena principal va a estar formada por diferentes elementos, solamente carbono. ¿Ok? Entonces aquí como ejemplos teníamos el poliuretano, el poliéster y el nylon. Y bueno, aquí veíamos la diferencia, ¿no? En cuanto a estructura y propiedades de polímeros por adición, ¿no? En donde comenzábamos revisando la parte de, bueno, un polímero sintetizado a partir de eteno, que es un alquilo, y veíamos que la cadena principal estaba formada exclusivamente por el carbono y carbono-hidrógeno. Carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Mientras que en el cloro de polivinilo teníamos aquí un compuesto llamado cloroeteno, en donde uno de los hidrógenos de estar sustituido por un átomo de cloro y bueno, se iba a tener una estructura de este tipo, además de de la cadena principal formada por átomos y unos pasados vamos a tener los cloro, ¿ok? Cada caso, cada canción se le daba a cada uno de estos peros, ¿no? En el caso del polietileno, pues lo vamos para envases, y en el caso del cloro de polivinilo, para tuberías. Entonces, bueno, más adelante en la sección basado en el tipo de... disculpen, ¿alguien se acuerda cómo definíamos a los homopolímeros? ¿Ya me escuché? Hola, sí, se escucha, solo cuando empezaste a hablar más cosas se escuchaba muy cortado. Sí, es que el internet aquí es un poco malo, entonces yo creo que fue cuando, porque me fui por un momento, entonces yo creo que fue en ese momento. Pero bueno, les preguntaba que si alguien se acordaba cómo definíamos a los homopolímeros. Son los polímeros con los monómeros idénticos. ¿Ok? Y los copolímeros. Son los que tienen dos o más monómeros distintos. ¿Ok? Y en este caso teníamos que seleccionar muy cuidadosamente a los monómeros para que la adición entre ellos fuera selectiva. ¿Por qué? Porque y como van a ser monómeros distintos, entonces la reacción se puede llevar tanto en un lado de la cadena o de la estructura como por otro. Entonces, en el caso de la síntesis de copolímeros, necesitamos tener mucho cuidado en la elección del monómero, ¿sí? Para que la adición sea selectiva. Entonces, aquí poníamos el ejemplo de esta reacción, en donde hacemos reaccionar el hexametildietilamina con el ácido adípico. Entonces, ellos reaccionaban en esta parte donde está el círculo en amarillo, y después de una deshidratación, es decir, de la formación de agua, iba a ser posible el enlace entre el nitrógeno y el carbono de este grupo. ¿Alguien se acuerda cómo se llama este grupo? ¿Cuál?
Este grupo que señalé aquí. ¿No? ¿Nadie se acuerda? ¿Es un grupo carbonilo? Exactamente, es un grupo carbonilo. Y de esta manera ya podíamos tener a un copolímero, que es el nylon 6,6, y bueno, aquí, ¿para qué se utiliza? Aquí teníamos otro ejemplo donde hacemos reaccionar el fosgeno, que es una molécula con un grupo carbonilo, y ahora en lugar de enlaces con hidrógeno, en el caso del carbono, íbamos a tener enlaces con cloro, ¿sí? Y aquí teníamos al bisfenol A. ¿Alguien se acuerda qué es esto? Es un anillo de benceno. Ajá. ¿Y qué te representa el círculo que está en medio? ¿O por qué está este círculo? La resonancia de los dobles enlaces dentro del compuesto. Ok, ¿y qué es la resonancia? Eso no lo revisamos, pero ahorita lo mencionas. Se puede decir que ese es como que, ¿cómo sería? Ah, los electrones que están en cierta posición pueden cambiar dentro de a otro enlace y modificar se podría decir las características del compuesto. Ok, sí, entonces si se acuerdan, decíamos que el benceno es una molécula que va a tener una estructura cíclica, ¿sí? De seis carbonos, y va a haber una alternancia entre enlaces sencillos y enlaces dobles. Ok, entonces, si se acuerdan, comentábamos que el benceno se puede dibujar tanto de esta manera como de esta, ¿no? Es decir, que la única condición que debemos cumplir es que los dobles enlaces y los enlaces sencillos estén alternados. Entonces, como estas estructuras son equivalentes, podríamos tener una estructura como esta, ¿sí? Donde el anillo del benceno, formado por 6 carbonos, iba a tener dentro de la representación un círculo, y ese círculo nos indicaba que los electrones iban a estar deslocalizados, ¿ok? ¿Por qué? Porque va a haber una resonancia, que es una resonancia que los enlaces, es la representación de una misma molécula, bajo dos diferentes formas, bajo dos diferentes configuraciones, pero que pueden ser equivalentes. Entonces, una estructura resonante, perdón, es una estructura que nos va como a resumir o a dar un panorama general de cuál va a ser la estructura. Entonces, la forma en la que nosotros representamos al benceno regularmente es bajo esta nomenclatura. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí ya teníamos la reacción entre el fosgeno y el bisfenol A, y aquí que se formaba ácido clorhídrico, ¿ok? Y aquí es lo que nos está indicando, que se pierden 2 moléculas de ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque el bisfenol va a reaccionar de este lado y va a reaccionar de este lado, ¿sí? Con otra molécula de fosgeno. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a tener el policarbonato. Y aquí teníamos otro ejemplo, que era el PET. En este caso partíamos del terftalato de dimetilo y el etilenglicol, ¿no? Ahora aquí, en lugar de perder ácido clorhídrico, pues perdíamos metanol. ¿Y por qué tenemos metanol? Porque había una reacción entre esta parte del terftalato de dimetilo con el etilenglicol, ¿sí? Y aquí, como había una reacción entre estas dos partes, se podía formar un enlace entre el carbono del grupo carbonilo
y el oxígeno del etilenglicol, que es el que vemos acá. ¿Ok? Entonces, esta reacción se lleva a cabo muchas veces y de esta manera obtenemos el polímero. También revisamos una parte que se llamaba tacticidad, o que denominamos tacticidad, que es la formación de polímeros a partir de unidades de repetición, o sea, de monómeros, que no son simétricas. Y esta propiedad iba a determinar las propiedades de acuerdo a los grupos de átomos o grupos funcionales que iban a formar al polímero, ¿no? Entonces, con este concepto podemos definir tres tipos de polímeros, ¿no? Los polímeros isotácticos, en donde los grupos laterales están del mismo lado del esqueleto del polímero. Entonces, aquí la cadena principal está representada por esta línea, y esta cadena principal iba a tener enlaces con hidrógeno y iba a tener enlaces con otro grupo funcional. Entonces, este radical puede representar lo que sea, puede representar un grupo funcional como los que hemos visto, o alguna otra cadena más corta. ¿Ok? Entonces, en el caso de los polímeros isotácticos, ¿qué ocurre? Que estos grupos que van a estar enlazados a la cadena principal van a estar todos del mismo lado. Acuérdense que esta nomenclatura de las líneas y de los triángulos sólidos nos indicaban la posición en la que se encontraban los grupos funcionales. Entonces, cuando veíamos un triangulito negro sólido, nos estaba indicando que el grupo funcional, que en este caso es solamente un átomo de hidrógeno, iba a estar hacia el frente, hacia nuestra dirección, mientras que el grupo en verde, que está representado por la letra R, con estas líneas punteadas, iba a estar hacia atrás de la pantalla. ¿Ok? Entonces, de esta manera, en una pantalla podíamos identificar la posición en la que iban a estar estos grupos funcionales. ¿Sí? Entonces, un polímero isotáctico va a tener grupos funcionales, los mismos grupos funcionales, hacia una misma dirección. En el caso de los indiotácticos, van a ir alternados los grupos funcionales, ¿ok? Entonces, aquí en este primer punto íbamos a tener un grupo funcional R hacia atrás de la pantalla, y ahora el grupo funcional R iba a estar frente de la pantalla, ¿ok? Entonces, hacia atrás, hacia enfrente, hacia atrás, hacia enfrente. ¿Sí? Entonces, los polímeros indiotácticos se clasificaban por esta característica. Y en los atácticos, los grupos funcionales iban a estar de forma aleatoria. ¿Ok? Entonces, a veces iban a estar detrás de la molécula, o a veces iban a estar enfrente, pero no siguiendo un patrón reproducible. ¿Sí? Entonces, aquí decíamos que tanto los polímeros isotácticos como sindiotácticos iban a presentar una mayor resistencia, mayor claridad, es decir, iban a ser un poco más transparentes, y también iban a presentar una mayor estabilidad térmica. ¿Por qué? Porque hay un arreglo periódico de largo alcance. Y aquí hablábamos un poco de la cristalinidad. Entonces, decíamos, en general, los polímeros iba a ser complicado o no tan factible que se formaran cristales grandes, pero sí se iban a formar regiones pequeñas que iban a ser cristalinas, ¿no? Entonces, decíamos que esas regiones se les podía, o se les llama cristalitos, y aquí las representamos, ¿no? Entonces, tenemos esta estructura, que es la representación de un polímero, y veíamos que hay zonas que están ordenadas, y decíamos que estas representaban una fase cristalina, mientras que las partes donde no había un arreglo de largo alcance, vamos a decirlo así, pues eran regiones amorfas. ¿Ok? Entonces, aquí dábamos otra nota, la cual decía, si un polímero es altamente regular, es decir, que es altamente cristalino y bien empacado, pues iba a mayor cantidad de estas regiones, ¿no? De cristalitos. Y también eso iba a influir en algunas propiedades como la densidad, la resistencia y la rigidez. Y veamos la clasificación anterior, donde los polímeros sindiotácticos, es decir, donde el arreglo es periódico y posible, de mayor cantidad de cristalinas respecto a los atácticos. ¿Por qué? Porque atácticos hace que los grupos van a estar de forma aleatoria de la cadena principal. Entonces, esta característica no va a permitir que se formen regiones
cristalinas, ¿no? O se van a formar menos regiones cristalinas. Lo comparamos los y aquí vemos que una de las principales propiedades que se está por la cristalidad, las propiedades Fernando Estrada. ¿Ya me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, yo mejor, profe. Ok. Entonces, le preguntábamos a Fernando Estrada, sí, era Fernando, sí, si nos podía ayudar con el esquema. Ok, es que apenas acabo de unirme, pero es la figura que está ahí, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, pues por lo que veo en el esquema, o sea, del lado izquierdo está la temperatura, ¿no? En la dirección vertical. Entonces supongo que mientras incrementa la temperatura, empezando con un vidrio, que es el que veo más abajo, conforme incrementa la temperatura va pasando ahora sí que del vidrio al termoplástico y posteriormente llega hasta una temperatura TF y pasa de termoplástico a líquido. Es lo que más o menos entiendo. Ok, pero, o sea, ¿partes de un vidrio convencional o a qué te refieres con este vidrio? Con esta palabra de vidrio. Bueno, sí es lo que, como le digo, apenas me acabo de unir, entonces veo que está el vidrio, no sé si se refiere no creo que sea convencional porque los vidrios son materiales amorfos, pero me imagino que de alguna manera es pues un polímero cristalino, porque también es el tema, pero bien no sé cómo sea la clasificación ahí del vidrio convencional a otro tipo de vidrio. Ok, bueno, gracias, Fernando. Eduardo Villalobos. Esto lo vimos la clase pasada, o sea, ahorita estamos haciendo el repaso de la clase pasada. ¿No se acuerdan? Bueno, decíamos que cuando tenemos un polímero cristalino o con una mayor cantidad de regiones cristalinas, inicialmente a cierta temperatura iba a tener propiedades parecidas a las del vidrio, ¿ok? Que iba a ser un sólido inflexible y se podía fracturar si nosotros tratábamos de deformarlo. Pero si calentábamos este polímero, íbamos a llegar hasta un punto que se llama TB, que denominamos como temperatura de transición vítrea. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a pasar de un polímero con propiedades parecidas a las del vidrio a un polímero termoplástico. ¿Qué nos indica el término termoplástico? Que ahora el polímero va a ser deformable, va a ser como una pasta que vamos a poder adaptar con cierta forma. ¿Ok? Entonces, si nosotros seguíamos incrementando la temperatura, íbamos a llegar a un punto que era que denominamos como temperatura de fusión cristalina. Entonces, en este punto
todos los cristalitos que formaban a este termoplástico se iban a fundir y iban a permitir que las moléculas se desplazaran unas sobre otras y propiamente pasaba al estado líquido. ¿Ok? Entonces aquí, tanto la temperatura de fusión cristalina como la temperatura de transición vítrea son puntos muy específicos o están muy bien localizados. ¿Ok? Y bueno, ya cuando pasábamos a la parte líquida, íbamos a tener un líquido extruible. ¿Qué quiere decir que sea extruible? Que íbamos a poder formar hilos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaba en un polímero amorfo? ¿Nos puedes ayudar, Janet Montaño? Sí, pues ahora con los polímeros amorfos, la temperatura iba a ser creo que mayor a la temperatura de transición y entonces de las propiedades del vidrio iba a pasar a la elástico, gomoso y líquido y iba a tener como consistencia de hule. Bueno, es lo que recuerdo. Ok. Ahora, en el caso de los polímeros amorfos, ¿qué ocurre? Nuevamente, vamos a partir de un polímero que va a tener parecidas que tenemos, y en un punto va a pasar a otro estado, ¿no? Que es la misma temperatura de transición vitrea. Ahora, ¿qué pasa? Después de esta temperatura, o sea, se incrementa la temperatura, y vamos a tener diferentes fases de polímero. Primera, un polímero elástico, va a comportar como una goma, finalmente un líquido. Pero aquí ocurría que la temperatura cristalina no iba a ser exacta, sino que iba a poder estar en un intervalo muy amplio de temperatura. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que tiene y otra? Esta emulsión cristalina puede ser más difícil, puede ser poquito. Y eso es precisamente eso, ¿no? Que como acá disculpen, ¿ya me escuchan? Ok. Sí, es que El internet aquí es bastante malo, entonces, pues y bueno, entonces decíamos que cuando la temperatura era mayor a la temperatura de transición vítrea, la TB, entonces el polímero iba a tener una consistencia de hule, ¿ok? O sea, iba a comenzar a ser más elástico y pues iba a tener estas propiedades, ¿no? Y finalmente, cuando llega a un estado líquido, pues iba a ser un líquido viscoso, ¿no? Parecido al de acá. Ok, entonces, ¿qué decíamos de los materiales compuestos? Que pues iba a ser la combinación de dos o más materiales para poder tener propiedades que no se podían conseguir a partir de un solo material, ¿sí? Entonces, dentro de las propiedades que podíamos estar buscando era que fueran más ligeros, más resistentes, más dúctiles o más resistentes a altas temperaturas, ¿no? Y poníamos aquí como ejemplo el concreto, que es una mezcla de diferentes compuestos, la madera terciada o los plásticos reforzados con fibra de vidrio, ¿no? ¿Y cuál era, bueno, aquí presentábamos, mejor dicho, un esquema con las diferentes mezclas que podíamos hacer de distintos materiales, y entre ellos estaban los plásticos, los metales y las aleaciones, y los cerámicos y los vidrios. Y bueno, aquí terminamos la parte de sólidos, y comenzamos a ver la parte de estequiometría.
Ok, entonces, bueno, definíamos estequiometría de la palabra griega steikon, que significa elemento, y metron, que significa medida. ¿Alguien se acuerda bajo qué, qué, mm, qué estaba fundamentada la estequiometría? Ok. Bueno, decíamos que la estequiometría estaba definida por esta palabra griega, ¿no? Que es la medida de los elementos. Entonces, nos ayudaba a relacionar los elementos dentro de una reacción química. Ay, bueno, ya. Y entonces, la estequiometría estaba basada ¿en qué? En leyes empíricas, que nos podían ayudar a describir el comportamiento de la materia. ¿Ok? ¿Alguien se acuerda cuántas leyes eran? Eran 4, me parece. Ajá. La ley de conservación de masa, que es como la que más conocemos. La de constantes proporcionales o proporciones constantes. Y la de proporciones equivalentes. Y la de proporciones simples, creo. Ok, sí, gracias, Karina. Entonces, las 4 leyes eran la ley de la conservación de la masa, de las proporciones constantes, de las proporciones equivalentes y de las proporciones múltiples. Ok, entonces la primera ley lo que nos decía era que la masa total de las sustancias presentes después de una reacción química iban a ser iguales a la masa total de las sustancias antes de la reacción química. Ok, entonces esta es la ley de la conservación de la masa. ¿Quién la propuso? Antoine Lavoisier. Y aquí veíamos un concepto importante, que era el concepto de reacción química. ¿Alguien se acuerda cómo definíamos una reacción química? Es la transformación de la materia, bueno, de su composición. Exactamente. ¿No? Entonces, una reacción química es la transformación de la materia y algo que llamamos de algo que llamamos reactivos a otra cosa que vamos a denominar productos. ¿Okay? Y aquí poníamos el ejemplo de la combustión del metano, ¿sí? Donde inicialmente teníamos metano y oxígeno y después de que había una transformación con estos dos compuestos, bueno, un compuesto y un elemento, íbamos a tener CO2 y agua. ¿Ok? Entonces aquí teníamos estos dos, aplicábamos energía y finalmente teníamos CO2 y agua. Entonces aquí realizábamos un primer problema en donde nos pedían calcular la cantidad de óxido de magnesio que se iba a producir cuando reaccionaba esta cantidad de magnesio con esta cantidad de oxígeno y que además nos decían cuánto oxígeno no iba a reaccionar, ¿no? Entonces simplemente lo que hacíamos era hacer un balance de masa. ¿Cómo hacemos ese balance de masa? Era la masa antes de la reacción va a ser igual a la masa del magnesio y la del oxígeno que nos están, que vamos a tener presente, y la masa de después, bueno, la masa antes de la reacción era esta. Entonces después de la reacción iba a ser la masa del oxígeno que no iba a reaccionar más la masa del óxido de magnesio que se iba a formar. Entonces, ¿qué nos preguntaban en este problema? Pues la cantidad de óxido de magnesio que se iba a producir, ¿no? Entonces, de esta ecuación, lo único que hacíamos era despejar la masa de magnesio que se iba a producir y restábamos la masa inicial, que es la suma de magnesio más oxígeno total, menos la cantidad de oxígeno que no iba a reaccionar, ¿sí? Y de esta manera obteníamos el óxido de magnesio. La siguiente ley era de las proporciones constantes. Entonces, esta decía que todas las muestras de un compuesto van a tener la misma composición, es decir, la misma proporción en masa de los elementos que la constituyen. Entonces, aquí teníamos el ejemplo del agua. Y decíamos que si nosotros tenemos una muestra de agua de 10 gramos,
iba a estar constituida por esta cantidad de hidrógeno y por esta cantidad de oxígeno, ¿ok? Entonces, si calculábamos el porcentaje de cada uno, nos iban a dar estos valores. Pero ahora, si tomábamos una muestra más grande, la cantidad en masa de cada uno de los elementos iba a ser mayor, pero el porcentaje iba a ser el mismo, ¿ok? Entonces, gracias a esta ley, nosotros podemos tener de forma macroscópica o de forma general los porcentajes de los elementos, y también nos va a dar como información la proporción de esos elementos, ¿no? O sea, la proporción va a ser siempre constante, no importando la cantidad de muestra que tengamos. Y aquí hacemos un problema donde igual, ¿no? Como teníamos del problema anterior ya la cantidad de óxido de magnesio que se iba a producir, entonces, y sabíamos cuánto magnesio había reaccionado, entonces con esta ley podíamos hacer una proporción, ¿no? Calcular la cantidad de magnesio que había en el óxido de magnesio, y después esta proporción llevarla a una cantidad distinta de óxido de magnesio para obtener la cantidad de magnesio dentro de esa muestra, ¿sí? Entonces aquí incluso alguien comentó, ¿no?, que era como una regla de 3. Entonces, pues sí, efectivamente es una regla de 3. Y de esta manera pues ya podíamos calcular la cantidad de magnesio en esta cantidad de óxido de magnesio. Pero gracias a qué podemos hacer eso, a que no importa la cantidad de muestra que tengamos, la proporción entre los elementos siempre va a ser la misma, ¿sale? Y bueno, la tercera ley era esta. Entonces, bueno, ya habíamos visto que está un poquito rebuscada, un poquito difícil de entender al inicio. Entonces, bueno, decía, los pesos de diferentes elementos que se combinan con el mismo peso de otro elemento guardan una relación de pesos si se combinan entre sí, ya sea a través de múltiplos o de submúltiplos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí les enseñaba 2 videos, ahorita por cuestiones de tiempo ya no los vamos a revisar, pero lo único que, la conclusión que sacábamos de esta ley es que como la materia está formada por átomos, la proporción, gracias a que está formada por esas unidades que no se destruyen, que son los átomos, podemos tener proporciones de múltiplos o submúltiplos entre compuestos que tengan los mismos elementos, ¿sí? Y, bueno, se relacionaba mucho con esta última ley, ¿no? Que era la ley de proporciones múltiples. Entonces, para poder entender esta ley de proporciones múltiples, utilizábamos la teoría atómica. ¿Qué nos dice la teoría atómica? Pues que todos los elementos están formados precisamente por los átomos, y estos átomos no pueden crearse ni destruirse durante una reacción química. Otro punto importante es que cada elemento va a tener átomos distintos, ¿ok? Pero dentro del mismo elemento, todos los átomos van a ser iguales. Entonces, ¿cuál era la diferencia? O por qué iban a ser diferentes los átomos de un elemento con los átomos de otro elemento? Por la cantidad de protones y de electrones que iba a tener cada uno de ellos, ¿no? Y el último punto importante es que cada compuesto, o en los compuestos, se iban a formar con átomos en proporciones numéricas sencillas. Y aquí ponemos el ejemplo del monóxido de carbono, de nitrógeno, y el del dióxido de nitrógeno, ¿no? Entonces, las proporciones sencillas pues iban a ser por cada parte de nitrógeno o por cada átomo de nitrógeno iba a reaccionar un átomo de oxígeno y se iba a formar una molécula de monóxido de nitrógeno. Y aquí lo mismo, ¿no? Por una parte o un átomo de nitrógeno y 2 átomos de oxígeno se iba a formar una molécula de dióxido de carbono, de dióxido de nitrógeno, perdón. Ok, entonces ya como tal la ley de las proporciones múltiples nos dice que si 2 elementos forman más de un compuesto sencillo, las masas de un elemento que se combinan con una masa fija del segundo elemento están en una relación de números enteros sencillos. Entonces aquí, para entender mejor esta ley, veíamos el ejemplo de los óxidos de carbono. Entonces aquí teníamos dióxido de carbono, en donde por cada parte de carbón, de un átomo de carbón, teníamos 2 partes
de oxígeno y una parte de oxígeno en el caso del monóxido de carbono, ¿no? Entonces, si nosotros queríamos verlo en función de la masa y dejábamos la masa fija del carbón, veíamos que la masa, obviamente, del oxígeno es distinta, que se iban a combinar. O sea, por cada gramo de carbón se iba a requerir 2.67 gramos de oxígeno para formar dióxido de carbono, mientras que para formar monóxido de carbono, por cada gramo de carbón, vamos a necesitar 1.33 gramos. Pero ahora, si nosotros revisamos estas dos cantidades de oxígeno, iban a guardar una relación entera. ¿Ok? Ay, perdón. ¿Sí? Entonces, si nosotros relacionábamos esa propiedad macroscópica que es la masa, podíamos obtener una relación, un coeficiente 2, ¿sí? Y ese coeficiente 2 que nos está indicando la cantidad de átomos de carbono, de átomos de oxígeno que vamos a tener en cada uno de ellos, ¿no? La relación entre esos átomos, ¿sí? Por cada átomo de oxígeno que vamos a tener en el monóxido de carbono, vamos a tener 2 átomos de oxígeno en el caso del dióxido de carbono, ¿sí? Pero aquí lo importante es eso, que nosotros a través de una propiedad macroscópica, como lo es la masa, podemos obtener este tipo de relaciones que nos van a dar una idea de cuál es la estructura de una molécula, ¿okay? Y de la relación que guardan entre estas dos. Y bueno, aquí revisábamos un problema en donde veíamos en el caso del nitrógeno cuál era la relación de la cantidad de oxígeno entre cada una de las especies que aquí mencionaban, que era el dióxido de nitrógeno y el monóxido de dinitrógeno, ¿sí? Entonces, el dióxido de nitrógeno tenía una fórmula de este tipo, mientras que el monóxido de nitrógeno tenía una fórmula de este tipo. ¿Ok? Entonces, si nosotros relacionábamos las masas de oxígeno en cada uno de ellos y manteníamos constante la de nitrógeno, nos daba un valor entero, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros, nuevamente, a través de una propiedad macroscópica, podemos encontrar la relación de los átomos entre un compuesto y otro, si están formados por los mismos elementos, por supuesto. ¿Ok? Entonces, esto ya es la siguiente parte de la clase. Y bueno, entonces aquí vamos a revisar algo que se llama hipótesis de Avogadro. ¿Qué ocurrió aquí? Bueno, en 1808, Gay-Lussac decía que los gases reaccionaban entre sí a través de volúmenes en números enteros. ¿Ok? Entonces lo que él proponía era esto, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queríamos obtener una parte de agua o una molécula de agua, necesitábamos una parte de hidrógeno y una parte de oxígeno, ¿ok? Pero, pues aquí vemos que esto no es lo que realmente ocurre, ¿no? Y también Dalton, en años cercanos, se dio cuenta de que esto no podía ser, puesto que experimentalmente no se observaba, ¿no? O sea, lo que veíamos aquí era que se necesitaban, teníamos la misma cantidad de hidrógeno y de oxígeno, pero no se producía la misma cantidad de agua, sino que se producía además, oxígeno, ¿no? Entonces aquí, pues lo que ellos observaban era que el volumen aquí era distinto si nosotros pensábamos en una relación de este tipo. Y después llegó Avogadro y dijo que, además bueno, que estaba de acuerdo con esto de los volúmenes en una proporción de números enteros, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vimos que la materia o los átomos no se destruyen, sino que son unidades enteras, sino son unidades discretas. Entonces, además de estar, bueno, él estaba de acuerdo con esa parte, pero también propuso que las moléculas podían dividirse cuando se llevaba a cabo una reacción química, ¿ok? Entonces, de esta manera, ellos podían explicar precisamente esta reacción entre el hidrógeno y el oxígeno.
¿sí? Entonces, aquí veíamos que la molécula de hidrógeno tiene 2 átomos, la molécula de oxígeno tiene 2 átomos y producía solamente una molécula de agua. ¿Por qué? Porque aquí se rompía esta molécula de oxígeno y formaba esto. Entonces aquí además teníamos oxígeno. ¿Ok? Entonces, gracias a que Avogadro hizo la observación de que las moléculas podían dividirse y tener ya los átomos de forma individual, se pudo llegar a esta conclusión, ¿no? Que los volúmenes iguales de gases distintos van a tener el mismo número de partículas, ¿ok? Porque a pesar de que los átomos van a ser distintos dependiendo del elemento, pues finalmente son entidades enteras, ¿no? O sea, son entidades discretas que en cuanto a si están en un estado gaseoso y se rompen, pues va a haber la misma cantidad, ¿no? O sea, si tenemos, por ejemplo, en 12 átomos de carbono, pues podemos tener también 12 átomos de hidrógeno, ¿no? O sea, son cantidades que podemos comparar, ¿no? Son volúmenes que podríamos comparar. Entonces, gracias a la observación que Avogadro hizo respecto al rompimiento de las moléculas para formar otros compuestos durante una reacción química, llegamos a esta ley de Avogadro, ¿no? ¿Qué nos dice esta ley de Avogadro? Dice, a una temperatura y presión dadas, acuérdense que el volumen siempre va a depender de una presión y de una temperatura, el volumen de un gas es directamente proporcional a la cantidad del gas, ¿sí? Entonces, a través de esta hipótesis, nosotros ya pudimos tener una relación entre el volumen que se iba a obtener durante una reacción química o antes, bueno, desde antes de una reacción química y después de una reacción química, con la cantidad de partículas que iban a participar en esa reacción química, ¿sí? ¿A través de qué? A través de una constante. Entonces, de forma experimental, ellos llevaron a cabo algunas pruebas y calcularon estos valores, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Que dependiendo del número de moles, va a ser el volumen que se pueda medir en litros, ¿sí? Y si observamos en esta gráfica, vemos que si tenemos la cantidad de un mol, vamos a alcanzar un valor aquí, en litros. Y ese valor precisamente es la equivalencia, que seguramente ya revisaron en termodinámica, ¿no? En donde un mol de gas, no importa el tipo de gas, ¿por qué? Porque va a haber el mismo número de partículas, independientemente del compuesto o elemento del que estemos hablando, va a ser igual a este volumen bajo estas condiciones. O también puede ser igual a este volumen bajo condiciones estándar. ¿Qué queremos decir con condiciones estándar? Pues que ahora la presión va a estar dada en bars. ¿Ok? Entonces aquí un mol de gas va a ser igual a 22.414 litros a una temperatura de 0 grados y 1 atmósfera, mientras que el mol de un gas va a ser igual a 22.711 litros en condiciones estándar. ¿Qué quiere decir condiciones estándar? Una temperatura de 0 grados, pero una presión ahora en bares. ¿Okay? Va a ser una presión en un bar. ¿Por qué es diferente este con este? Porque si nosotros hacemos la conversión de bares a atmósferas, vemos que es menor la presión de atmósferas, ¿ok? Entonces, si esta presión es menor, por eso el volumen es ligeramente mayor, ¿sí? Entonces, cuando estamos resolviendo problemas donde esté involucrado un volumen de un gas durante una reacción química, tenemos que considerar o tenemos que tener mucho cuidado en las condiciones que nos están dando. Si nos están hablando de 0 grados y 1 atmósfera o condiciones estándar. ¿Cómo vamos a saber esto? Pues en el texto debe decir o condiciones estándar o nos debe decir, es muy explícitamente que es una atmósfera y 0 grados. ¿Ok? Y entonces ya entramos a otro concepto, que es un mol. Ahora, un mol se ha definido como la cantidad de sustancia que va a tener el mismo número de entidades elementales que el número de átomos de carbono 12 en 12 gramos de carbono exactamente. ¿Por qué tomamos como referencia el carbono 12? Bueno, porque es un elemento que puede medirse de una forma muy precisa, ¿ok? Y pues utilizamos esta cantidad de 12 gramos, ¿ok? Entonces,
Un mol puede estar formado por moléculas, puede estar formado por átomos o puede estar formado por iones. ¿Ok? Entonces, si decimos, por ejemplo, un mol de átomos de sodio, también podemos decir un mol de cationes de sodio o un mol de óxido de sodio, ¿no? Por ejemplo. ¿Ok? Entonces, este concepto de mol nos va a ayudar a relacionar la cantidad de entidades elementales, que pueden ser moléculas, átomos o iones, con la masa de los elementos. ¿Ok? Y de aquí, ¿qué se va a desprender? La constante de Avogadro. Entonces, esta constante de Avogadro tiene este valor, ¿no? 6.02214 por 10 a la 23, mol a la menos 1. ¿Por qué mol a la menos 1? Porque en la parte del numerador, bueno, vamos a tener aquí mol, nos va a indicar la cantidad de el tipo de partículas del que estamos hablando. ¿Ok? Entonces, aquí en esta parte pueden ser moléculas, pueden ser átomos o pueden ser iones. ¿Sí? Entonces, vamos a decir, por un mol de átomos de sodio va a haber o un mol de sodio, vamos a decir que son 6.022 por 10 a la 23 átomos de sodio. ¿Sí? Y, como ya les había comentado, esta constante nos va a servir como un factor de conversión. ¿Ok? Entonces, este factor de conversión nos va a poder enlazar la cantidad de entidades elementales, que son esas entidades elementales, pueden ser moléculas, átomos o iones, y la masa de los compuestos. ¿Ok? Entonces, vamos de una unidad microscópica o de una medida microscópica a una medida macroscópica, que ya es la masa. ¿Sí? Entonces, por eso es muy útil esta constante de Avogadro. Y bueno, como a través de los años se ha ido mejorando la tecnología, pues esta constante ha ido cambiando con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, pues vemos que en 1986 la constante tenía este valor y bueno, conforme ha ido avanzando el tiempo, el valor ha cambiado ligeramente, ¿no? O sea, únicamente en esta parte, ¿sí? Pero esencialmente tiene el mismo orden de magnitud, solamente los últimos dígitos son los que se han ido modificando. Y bueno, vamos a hacer este problema para ver dónde podemos aplicar esta constante. Entonces dice, en una muestra de azufre, que está en la figura 2.8, esta es la figura 2.8, pesa 4.07 gramos. Entonces aquí nos preguntan, ¿cuántos moles de azufre estarán presentes? Y ¿cuál es el número total de átomos de azufre que va a haber en la muestra? Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, ¿alguien puede sugerir cómo resolver este problema? Ok, sí, el problema es muy sencillo, ¿no? Gracias. Entonces nos piden calcular los moles de azufre presentes en esta muestra. Entonces, nos están preguntando cuántos moles de azufre tenemos y vamos a partir del dato que nos están dando, que es 4.07 gramos de azufre, y aquí vamos a utilizar este factor de conversión, ¿sí? Por cada mol de azufre vamos a tener 32.07 gramos de azufre. ¿Qué es esta cantidad? Es el peso atómico, la masa atómica, perdón, del azufre, ¿sí? Y ya de esta manera tenemos la cantidad de moles de azufre. Ahora, con estos moles también podemos calcular el número de átomos. ¿Con qué? Con la constante de Avogadro. Entonces, ya que calculamos la cantidad de azufre en moles, podemos tener la cantidad de átomos de azufre utilizando este factor de conversión. ¿Sí? ¿Por qué factor de conversión? Porque aquí las unidades se anulan, aquí las unidades se anulan. Y ya de esta manera podemos calcular la cantidad de átomos de azufre que tenemos en esta muestra de azufre. Y bueno, aquí lo que nos dicen es que también podemos hacer un cálculo que vamos a llamar como de un solo paso, de una sola línea. ¿Cómo funciona este cálculo de una sola línea? Pues partimos de la cantidad que nos están dando en el problema y utilizamos los dos factores de conversión. ¿Okay? Primeramente transformamos
la masa en moles y después transformamos los moles en átomos. ¿Ok? Y si se fijan, aquí podemos anular las unidades. Y otra cosa, si nosotros hacemos cálculos de este tipo, o más bien siguiendo esta metodología, no vamos a tener el problema de perder ciertos dígitos, ¿no? Porque si nosotros metemos en la calculadora estos valores de forma continua, pues la calculadora va a almacenar todos los dígitos que tenga el resultado, ¿no? Si lo hacemos de forma separada, tal vez aquí no sea esta cantidad, sino que tenga mucho mayor cantidad de dígitos, o sea, que no sea 0.127, sino que sea 0.127, 1, 5, 3, no sé, ¿no? Una cantidad muy grande de dígitos. Entonces, como estos cálculos son muy sensibles por los órdenes de magnitud, a veces podemos tener ciertos errores si no hacemos cálculos en una sola línea, ¿no? Entonces, en la mayor medida posible, traten de hacer cálculos de esta forma, ¿sí? Y pues también les va a ayudar a entender si están realizando un cálculo correcto, ¿no? ¿De qué manera? Pues con la anulación de las unidades. Ok, entonces, bueno, ya vimos que es un mol, ya vimos que, cuál es la relación entre el volumen y la cantidad de materia. Ya revisamos ¿qué otro concepto? Bueno, que es una reacción química. Y bueno, ya desde el inicio de esta segunda parte vimos la sección de fuerzas intermoleculares, ¿no? Entonces ahora vamos a entrar ya a la parte aplicativa de tanto la estequiometría como de todo lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con el concepto de disolución. ¿Qué es una disolución? Una disolución va a ser una mezcla que va a estar formada por dos principales componentes. Entonces, uno de esos componentes es el disolvente. ¿Alguien me puede decir qué es el disolvente? ¿Cómo podemos definir a un disolvente en una disolución? Como el que se encuentra en mayor cantidad. Exactamente, ¿no? Entonces, en una disolución, el disolvente va a ser el componente que esté en mayor proporción en la disolución y, por lo tanto, va a determinar el estado de agregación de la disolución. Y el soluto, entonces, va a ser la parte que va a estar en menor proporción y, por lo tanto, va a estar disuelta en ese disolvente. Y otro concepto importante es, bueno, aquí vemos un esquemita, ¿no? En donde se representa cómo el soluto se dispersa o se disuelve en el disolvente. Y otro concepto es la concentración. Entonces, ¿qué es la concentración? Va a ser la cantidad de soluto que va a estar en cierta cantidad de disolución. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces nosotros vamos a partir de disoluciones o necesitamos preparar disoluciones en el laboratorio y por lo tanto necesitamos saber cuánto soluto hay en esa disolución para poder calcular cuánto material vamos a obtener, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de una síntesis en medios húmedos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante conocer la concentración de las disoluciones para saber cuánto soluto es el que está dentro de esa disolución, ¿ok? Entonces, hablábamos del estado de agregación en el caso del disolvente. ¿Por qué? Porque las disoluciones pueden estar en los tres estados de agregación. Podemos tener disoluciones sólidas y, como ejemplo, el aire, que está formado por nitrógeno, oxígeno y otros gases, ¿no? El gas natural también es una disolución donde vamos a tener principalmente metano, etano y otros gases. Disoluciones líquidas que posiblemente son las que más conocemos y con las que más tenemos contacto. Entonces, pues un ejemplo sería el agua de mar. Está formado obviamente por agua y cloruro de sodio y otras sales, ¿no? El vinagre disuelto que bueno, va a tener como disolvente agua, va a ser y el ácido acético, ¿no? Que es el vinagre. Y otro ejemplo es el refresco. Entonces aquí vamos a tener como componentes el agua, que es el disolvente, el dióxido de carbono y azúcar, ¿no? Y además de otros aditivos, que pueden ser el color y tal vez el sabor, ¿no? Dependiendo del refresco que sea. Pero también podemos tener disoluciones sólidas, que pueden ser mezclas, por ejemplo, como el latón, que están formadas por cobre y zinc,
o algunos compuestos como estos, donde el hidrógeno pueda ser absorbido en ciertos metales, ¿ok? Como el paladio. Ahora, perdón, otra vez paso aquí. Ahora, ¿cómo podemos calcular esa concentración o en qué unidades podemos tener esa concentración? Podemos tenerla en % masa, % volumen o en relación masa-volumen. Podemos también tener concentraciones en partes por millón, ppm, o partes por billón, ppb, fracciones molares, molaridad, molalidad y normalidad. Ok, entonces, bueno, aquí les muestro un esquema general de cómo se prepara una disolución. Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es pesar la cantidad de soluto que necesitamos, ¿ok? Entonces aquí como ejemplo está el cloruro de sodio y queremos una disolución de 1 mol. Después de que pesamos esa cantidad de soluto, pues agregamos en un matraz aforado. Este matraz aforado es especial porque está construido para que el volumen que contenga dentro sea muy exacto. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa que sea un matraz aforado? Que va a tener aquí una marca. Y hasta esta marca va a ser el volumen que nos está indicando el matraz. Por ejemplo, puede haber matraces desde, me parece, 10 mililitros, o tal vez menos, 5 mililitros, hasta 1 litro. ¿Ok? Entonces, los matraces van a tener aquí el volumen que pueden contener y van a tener aquí un aforo, que va a ser una línea en donde tú, en cuanto, bueno, empieces a llenarlo, vas a tener que llenarlo hasta este punto para tener este volumen exacto. ¿Ok? Entonces, bueno, ya agregamos el cloruro de sodio y después agregamos suficiente agua hasta la marca que les comento acá, ¿no? Que es el aforo. Mezclamos dentro, bueno, estos matraces regularmente van a tener una tapita también de vidrio. Nos ponemos la tapita y lo mezclamos. ¿Cómo lo mezclamos? Pues lo giramos de un lado a otro, con mucho cuidado para que no se les vaya a caer y a romper, y tratando de que sea muy homogéneo, ¿no? O de homogenizar la solución, ¿no? Y ya de esta manera vamos a tener una solución 1 molar de cloruro de sodio. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros preparamos una disolución? Pues que va a haber un intercambio de energía. ¿Okay? Ahorita vamos a ver a qué se refiere y por qué va a haber un intercambio de energía. Entonces dice, cuando nosotros preparamos una disolución va a haber energía involucrada en donde se puede desprender energía. Vamos a estar hablando de una mezcla exotérmica o una disolución exotérmica, o necesitemos energía del medio, y va a ser en este caso una mezcla endotérmica. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hay un intercambio de energía en estos casos? Bueno, porque vamos a partir de los componentes puros, ¿no? Estos van a tener cierta energía. Pero ahora vamos a necesitar más energía para separar a esas moléculas que, bueno, primeramente van a ser del disolvente, ¿no? Ay, perdón. Disculpen. Entonces, vamos a necesitar energía para separar las moléculas de disolvente, ¿no? Y vamos a representarlas por esta delta A. Pero también vamos a necesitar energía para separar las moléculas o los átomos o los iones del soluto, ¿sí? Y vamos a denominarlas como delta B. Entonces, aquí la cantidad de energía que se va requiriendo para preparar la solución, pues va subiendo o se va incrementando el valor, ¿sí? Entonces, ya después de que separamos las moléculas de soluto y las moléculas de disolvente, vamos a mezclarlas. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que durante el mezclado lleguen a la misma cantidad de energía. O sea, se libera energía, aquí estamos viendo que la energía se está incrementando, pero que se libere energía y lleguen a un mismo punto, ¿no? En donde la entalpía de la solución, ya de la mezcla de soluto y solvente, sea igual a la entalpía del inicio, ¿no? De los componentes puros. Pero también, ¿qué puede ocurrir? Pues que la entalpía de la solución sea o tenga un valor menor a 0,
y por lo tanto sea una disolución exotérmica, o sea, que libere calor, o que la entalpía de la solución sea mayor a cero y por lo tanto necesite calor. ¿Sí? Entonces aquí tenemos esta ecuación. La entalpía de la solución va a ser igual a la entalpía o la energía que vamos a requerir para separar las moléculas de disolvente, más la energía que se necesita para separar las moléculas del soluto, más la energía de mezclado, ¿ok? O la entalpía de mezclado. Y después de la suma de estas tres, vamos a poder determinar si una solución o la preparación de una disolución es endotérmica o es exotérmica. ¿Sí? ¿A qué se debe que necesitemos separar los componentes tanto del soluto como del solvente? Pues a que existen fuerzas de atracción. Ya vimos que, por ejemplo, si utilizamos agua como disolvente, ¿qué tendremos que romper? Tendremos que romper puentes de hidrógeno, ¿no? Para que pueda haber una mayor interacción con el soluto que estemos disolviendo, que puede ser, por ejemplo, cloruro de sodio. Entonces aquí tenemos un esquema más representativo de esa parte. Entonces tenemos al disolvente, tenemos al soluto. Necesitamos cierta entalpía para poder separar a las partículas que constituyen cada uno de ellos y finalmente tenemos una entalpía de solución, ¿no? Aquí como la entalpía de solución es menor a cero, entonces vamos a tener una disolución exotérmica. Aquí nuevamente tenemos al soluto, que puede ser un cristal o cristales de cloruro de sodio, por ejemplo, al disolvente, que puede ser agua. Entonces vamos a necesitar cierta energía para separar las moléculas o las partículas que formen a cada uno de estos componentes y finalmente la disolución tenga una entalpía mayor a cero. Por lo tanto, vamos a estar hablando de una solución endotérmica. ¿Sí? Entonces vamos a dar el break. ¿Están de acuerdo? Sí. Para preparar el video que les tengo. Sí, entonces nos vemos en unos 4 minutos, por favor.
¿Ya anda por acá, chicos? ¿Ya están aquí, chicos? Ya. Bueno, entonces vamos a ver este video. Entonces, bueno, dice, experimento 1, una disolución exotérmica. ¿Cómo vamos a representar esta disolución exotérmica? A través de la disolución de cloruro de calcio en agua destilada. Entonces, bueno, ahí está en el laboratorio. Va a tener agua a temperatura ambiente, que es como de 23, 24 grados, a 24 grados. Y ahora, cuando lo agrega al cloruro de calcio, esta es la reacción que se va a llevar a cabo, es decir, el cloruro de calcio es un compuesto iónico, entonces vamos a separarlo en iones calcio y iones cloro. Entonces mezcla la solución. Y mide la temperatura de nuevo. Entonces, si se dan cuenta, la temperatura empieza a subir respecto a la temperatura ambiente, ¿no? Y aquí nos dice por qué está subiendo. Entonces aquí dice, cuando el cloruro de calcio se disuelve en agua, se lleva a cabo una reacción exotérmica, lo que causa que la temperatura en el tubo se incremente y también el calor se libera al ambiente. Entonces, esta reacción en particular está conducida por una pérdida de entalpía, ya que es el resultado de fuerzas de interacción muy fuertes, ¿ok? Entre los iones calcio libres y las moléculas de agua, ¿ok? Entonces, lo que decíamos, tenemos a las moléculas de agua y entre ellas va a haber un tipo de interacción que es el puente de hidrógeno, ¿no? Entonces, como vamos en ese puente, en esas interacciones por puente de hidrógeno, va a haber una parte muy positiva y va a haber una parte muy negativa, ¿ok? Entonces, cuando nosotros agregamos el cloruro de calcio, la parte del calcio, que va a ser una parte positiva, va a sentirse muy fuertemente atraída por la parte negativa del agua, que sería la parte del oxígeno, de la molécula del agua, el átomo de oxígeno, ¿no? Entonces, como va a haber una interacción o una atracción muy fuerte, ¿qué va a ocurrir? Va a generar calor. Y ese es el calor que estamos viendo en el aumento de temperatura. Entonces, aquí dice, la disolución causa que los reactivos se transformen en especies más energéticas y como va a haber una mayor energía en la disolución, pues se va a desprender en forma de calor, ¿no? Entonces, en el siguiente experimento vamos a revisar una disolución endotérmica en donde vamos a disolver urea y en agua destilada. Entonces, nuevamente, ¿no? Toma la temperatura del agua. Y el agua la agrega a la urea. Aquí tenemos el compuesto, ¿no? Nuevamente lo mezclamos muy bien. Y mide nuevamente la temperatura.
Entonces, si se dan cuenta, la temperatura empieza a bajar muy, muy rápido. Entonces, de acuerdo a lo que hemos estado platicando, ¿alguien podría decir por qué la temperatura ahora disminuye? Específicamente en esta disolución. Ya no te escuchamos. No sé si soy yo o... Pero ¿para qué necesitas la energía? O sea, en la disolución, ¿quién necesita la energía o qué necesita la energía para que pueda disolverse? ¿El soluto? Exactamente, ¿no? ¿Quién es el soluto? La urea. La urea, ¿no? Entonces, vemos que para poder disolver la urea necesitamos energía del medio porque la urea no va a tener una interacción tan fuerte con las moléculas de agua. ¿Ok? Entonces, como ya mezclamos con el vortex que vimos en el video, entonces, ya las moléculas van a estar muy cerca de otras. Entonces, para que pueda llevarse a cabo la disolución completa de la urea, vamos a necesitar calor del medio para que forzar a una interacción más cercana, ¿sí? Entre las moléculas de agua y la urea. Entonces, la disolución causa que la urea, para que pierda la organización, ¿no? La urea son cristales. Entonces, lo que ocurre es que necesitamos primero separar a los componentes, a los componentes de esos cristales para que pueda haber una mayor interacción con las moléculas de agua. Entonces, ¿cómo logramos romper ese cristal? O separar la parte positiva y negativa del cristal, pues con la energía del medio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la aplicación de esta mezcla es para paquetes de enfriamiento instantáneo. O sea, esto ya es un producto comercial, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Tienes este paquete, por un lado tienes la urea, por otro lado tienes el agua, los rompes y entonces después de la mezcla, pues va a empezar a enfriar y eso lo puedes usar como un medio de enfriamiento portátil, ¿no? Entonces, bueno, esto es para que vean la importancia de conocer la energía que está involucrada durante las disoluciones, ¿no? Ok, no sé si alguien tenga algún comentario, alguna duda. ¿Todo bien? En la disolución, ¿no? En cierto volumen de disolución. Y que esa concentración la podíamos medir en diferentes unidades. Entonces, en esta diapositiva vemos
las diferentes unidades en las que podemos expresar la concentración, ¿sí? Entonces, la primera es por ciento masa, entonces simplemente es la relación de la masa del soluto entre la masa de disolución multiplicado por 100. Por ciento volumen, igual, el volumen del soluto y el volumen de la disolución por 100. Aquí alguien me podría dar un ejemplo de una disolución donde necesitemos unidades de por ciento volumen. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo? Ácido clorhídrico en agua. ¿Perdón? Ácido clorhídrico en agua. Ajá, por ejemplo, ácido clorhídrico en agua, que pues los dos están en estado líquido, entonces necesitaríamos conocer tanto el volumen del ácido clorhídrico como el volumen de la solución, ¿no? Otro ejemplo, gracias. Otro ejemplo podría ser una disolución de etanol, por ejemplo. Ahí necesitamos conocer el volumen de etanol y pues el volumen de la disolución, ¿no? La otra unidad es una proporción entre la masa de soluto y el volumen, ¿ok? Entonces, y normalmente esta unidad también se conoce como concentración únicamente, ¿no? Entonces, a veces la pueden encontrar, no es común que la encuentren como una concentración masa-volumen, sino como una concentración así únicamente, ¿no? Entonces, para esta unidad de concentración únicamente vamos a relacionar la masa del soluto en gramos o miligramos y el volumen de la disolución en litros o mililitros. Aquí sí tenemos que ser muy específicos cuál es la unidad que estamos utilizando, ¿ok? En el caso de los porcientos masa o porciento volumen, no importa, únicamente tiene que ser la misma unidad, ¿no? Para que aquí se anule y podamos tener un porcentaje. Pero en el caso de la relación masa-volumen, de la concentración masa-volumen, sí necesitamos especificar en la masa en qué unidades está y el volumen en qué unidades está, ¿ok? Entonces, bueno, comúnmente estas tres unidades las podemos encontrar en la química industrial o en la farmacia medicina, ¿sí? Va a haber otra unidad que vamos a revisar más adelante, que también es muy utilizada en la parte de la farmacia y la medicina, ¿sí? Luego, también la concentración la podemos expresar como partes por millón, billón o trillón. Entonces, cada una de ellas va a tener una nomenclatura distinta, ¿no? En partes por millón, pp, por billón, ppb, por trillón, ppt. Estas concentraciones normalmente las utilizamos en la química ambiental. ¿Por qué creen que se utilizan en la química ambiental? Son valores mínimos, ¿no? Para ver qué tanto, bueno, para valores mínimos en cómo afectan al ambiente. Exactamente. Dosis letales y todo eso. Ah, ok. Sí, gracias. Como son concentraciones muy pequeñas, o sea, son partes por billón y partes por trillón, entonces son concentraciones muy, muy pequeñas. Normalmente estas se utilizan para contaminantes, ¿no? En la atmósfera. Entonces, pues la atmósfera tiene un volumen enorme y respecto a la cantidad de contaminante que podemos tener, ¿no? En masa, a lo mejor de polvo o ozono o no sé, ¿no? Normalmente los contaminantes están en una proporción muy pequeña respecto a todo el volumen de la atmósfera, ¿sí? Entonces, por eso utilizamos este tipo de unidades en la química ambiental. Y bueno, como comentaba el compañero, pues se utiliza para dar ciertos parámetros de seguridad respecto a la concentración de contaminantes en ciertos ambientes, ¿no? Entonces, para calcular cada una de ellas, pues vamos a utilizar la masa del soluto, pero en diferentes unidades. En el caso de las partes por millón, vamos a utilizar miligramos, en las partes por billón, microgramos, y en las partes por trillón, nanogramos. ¿Ok? Y en todas vamos a utilizar un volumen de disolución en litros, siempre en litros. ¿Ok? Aquí también la podemos calcular estas partes por billón, pero ahora en función de la masa, ¿sí? No en volumen, sino en función de la masa. Entonces, igual,
tenemos la masa del soluto y la masa de la disolución, ambas en gramos, pero aquí el factor de conversión, el orden de magnitud va a ser distinto, ¿sí? Y cómo podemos transformar partes por millón o partes por millón o partes por trillón a unidades de masa por volumen, pues a través de esta relación, ¿no? Entonces tenemos que una parte por millón va a ser igual a 1 miligramo por litro, una parte por billón va a ser 1 microgramo por litro y una parte por trillón a 1 nanogramo por litro, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque las unidades de la masa son las que están cambiando, ¿sí? Ahora, vamos a ver cómo podemos calcular la fracción molar. Entonces, la fracción molar únicamente es la cantidad de un componente, de cierto componente, en moles, entre la cantidad de los moles totales, ¿sí? Y algo muy importante, cuando nosotros estemos trabajando con fracciones molares, siempre esas fracciones, la suma de esas fracciones, nos tiene que dar 1, ¿sí? Entonces, si por ejemplo tenemos una mezcla con 3 componentes y calculamos la fracción molar de cada uno de ellos, la suma siempre debe ser 1. Y la molaridad. Bueno, otra unidad es la molaridad. Esta unidad va a ser dependiente de la temperatura. Entonces, si vemos aquí la fórmula, la relación en la que podemos calcular la molaridad, que va a estar identificada con una M mayúscula, ¿por qué ustedes creen que esta unidad en particular sea dependiente de la temperatura? Porque a veces creo que presentan cambio de volumen. Exactamente, ¿no? Entonces, especialmente esta unidad es dependiente de la temperatura porque, número 1, estamos trabajando con moles, ¿no? Y ya vimos que los moles van a relacionarse con un volumen a través de una constante. Y también va a haber un cambio en el volumen, puede haber un cambio en el volumen de la disolución dependiendo de esta temperatura. Entonces, por esas dos razones es que esta unidad en particular es dependiente de la temperatura, ¿sí? Y bueno, aquí lo único que relacionamos es la cantidad de soluto en moles entre volumen de disolución. Nuevamente, aquí es muy importante que el volumen esté en litros, ¿sí? Si ustedes aquí no trabajan con litros, no van a tener una unidad de molaridad, ¿ok? Entonces, acuérdense, la molaridad siempre va a ser el volumen de disolución expresado en litros y la cantidad de soluto expresada en moles. Ahora, ¿cómo podemos calcular la cantidad de moles si nosotros no pesamos moles en una balanza, ¿no? Pesamos masa? Entonces, esto lo podemos hacer a través de la masa molar del compuesto, ¿ok? Entonces, esta ecuación es equivalente con esta, que vamos a utilizar la masa del soluto en gramos, la masa molar del compuesto en gramos por mol, y el volumen de la disolución en litros, ¿ok? Entonces, si aquí hacemos el análisis dimensional, pues vamos a ver que finalmente vamos a tener moles entre litros. Otra unidad es la molalidad. En esta unidad no va a interferir o a tener algún efecto en la disolución la temperatura, ¿sí? Y por lo tanto la concentración va a ser muy alta, o el valor que tengamos de la concentración va a ser la precisión va a ser muy elevada. Entonces la molalidad ahora se va a expresar con una M minúscula, ¿ok? Y que va a relacionar pues la cantidad de soluto en moles y la masa de la disolución en kilogramos. Nuevamente, para que ustedes puedan tener molalidad, la masa de disolución tiene que estar específicamente en unidades de kilogramos. ¿Ok? Y de forma análoga, como lo vimos en la molaridad, pues podemos obtener la cantidad del soluto utilizando la masa molar del compuesto, ¿sí? Y bueno, como estamos utilizando unidades de materia o de masa, por eso es independiente de la temperatura. ¿Por qué? Porque la cantidad de materia no va a depender de la temperatura a la que esté el ambiente o a la que esté o a la que se prepare la disolución, ¿ok? Esa cantidad va a ser constante todo el tiempo, ¿no? Y es por eso que podemos utilizar esta unidad de concentración con una precisión muy elevada. Y entonces, ¿dónde podemos utilizarla o dónde se utiliza también normalmente? En medicina o en farmacia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pues, necesitamos una concentración muy exacta para los medicamentos, por ejemplo, y la dosis que se tiene que suministrar, ¿no?
Y la última unidad es la normalidad. Entonces, la normalidad va a ser igual al número de equivalentes, gramo equivalente, entre volumen de disolución. Nuevamente, para que ustedes tengan normalidad, el volumen siempre tiene que estar en litros, ¿ok? Esto que nunca se les olvide, porque normalmente en los problemas les dan unidades de volumen en litros, y si utilizan ese volumen, ya con la unidad de mililitros, ya no, pues la concentración va a ser incorrecta. ¿Ok? Entonces, bueno, igual de forma análoga como en las otras dos unidades que revisamos aquí, como no podemos medir de forma macroscópica los equivalentes, entonces para ello utilizamos la masa del soluto y el peso equivalente del compuesto. Ese peso equivalente va a estar expresado en unidades de gramo por gramo equivalente. Y nuevamente, ¿no? El volumen de disolución en litros. Entonces, aquí tengo un video donde explican cómo calcular el peso equivalente de diferentes compuestos. Entonces, por cuestiones de tiempo, nada más les explico así muy rapidito cómo calcular el peso equivalente, pero si alguien quiere, puede revisar el video, ¿sí? Doctor. Entonces, Sí, yo tengo una duda respecto en la molaridad. ¿Esa dependencia de la temperatura se refiere a la temperatura que, por ejemplo, liberan las reacciones, si es exotérmica o endotérmica, o es la temperatura de las condiciones a las que nosotros estemos trabajando? No sé si tengo una reacción en la que voy a estar variando la temperatura. ¿A qué temperatura se refiere? Es la temperatura a las condiciones de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando tú llevas a cabo la disolución, cuando tú liberas o absorbes temperatura del medio, ¿qué es lo que está tratando de hacer la disolución? Llegar a un equilibrio. Entonces, la condición de equilibrio va a ser la temperatura a la que tú estés preparando la disolución. ¿Ok? Entonces, esa temperatura es la que va a interferir o la que puede afectar la molaridad. Ok, entonces si yo reporto una concentración molar, ¿tengo que reportar también a qué temperatura preparé esa disolución? Sí, bueno, normalmente es a temperatura ambiente, ¿no? Por eso, si tú revisas los textos o algún artículo, ellos no reportan la temperatura, ¿no? Porque todo el mundo supone que la preparaste a temperatura ambiente. En caso de que tú prepares una disolución a una temperatura mayor por lo que sea, no sé, que estés en la Antártida, por ejemplo, o estés en medio del desierto del Sahara, pues ahí sí, ¿no? Tienes que decir, pues preparé la disolución a tal temperatura, ¿no? Sí, Pero solamente es en casos muy especiales. Sí, o por ejemplo, que yo estoy monitoreando, perdón. No, sí, adelante. Que yo estoy monitoreando una reacción donde está variando la temperatura y la estoy analizando cada cierto tiempo, como una cinética, ahí sí tendría que reportarlo. Bueno, sí, porque ahí ya es otra cosa. Acuérdate que la disolución, lo que estamos haciendo es dispersar a las partículas de soluto, ¿no? Como tal, no es una reacción química, porque no estás cambiando la naturaleza de los compuestos, o sea, no estás transformando el soluto, ¿no? Nada más lo estás dispersando. Cuando tú llevas a cabo una reacción química, estás esperando un cambio de materia, un cambio de producto, de reactivos a productos. Entonces, ahí sí es importante reportar la temperatura a la que se está llevando a cabo el proceso, ¿ok? Porque ahí ya ves implicados procesos cinéticos que van a depender de una constante de una constante cinética y esa constante cinética de la temperatura, ¿sí? Entonces, lo importante aquí en la preparación de disoluciones es eso, que tú no estás llevando reacciones químicas a cabo, sino que nada más estás disolviendo, ¿ok? Entonces, si tú ya estás pensando en una reacción química, ahí ya es mucho más importante la temperatura porque pues ya estás viendo aspectos cinéticos porque hay un cambio de reactivos a productos, ¿sí? Entonces, aquí únicamente estamos disolviendo. No hay un cambio en la materia, ¿sí? Sí, de acuerdo, gracias. Entonces, bueno, regresando a lo de la normalidad, el peso equivalente se puede calcular de 3 formas, dependiendo del tipo de compuesto del que estemos hablando. Entonces, por ejemplo, en el caso de los ácidos,
vamos a considerar la cantidad de hidrógenos que hay en el proceso o que hay en la especie, ¿ok? Entonces, si por ejemplo tenemos ácido clorhídrico, para calcular el peso equivalente sería el peso, la masa molar del compuesto entre el número de hidrógenos que hay, que intervienen durante la disolución, ¿no? Que en este caso es 1. Otro ejemplo es con los hidróxidos. En este caso, ahora van a ser la cantidad de hidróxidos que estén presentes en el medio. Entonces, aquí igual, en el hidróxido de sodio, para calcular su peso equivalente, es la masa molar del compuesto entre la cantidad de hidroxilos que estén en la disolución, ¿no? Y por último, vamos a considerar la cantidad de electrones que participen en la disolución, ¿ok? ¿Por qué? Porque vamos a tener, va a haber especies que tal vez pierdan o ganen electrones. Ahí ya nos estamos metiendo un poquito con la reactividad, ¿ok? Entonces la normalidad tiene que ver también un poquito con la reactividad, porque va a haber un intercambio de electrones, o sea, va a haber especies que se oxidan, va a haber especies que se reduzcan. Entonces, tú lo que tienes que hacer es ver qué especie se reduce, qué especie se oxida, y entonces, partiendo de eso, tú vas a poder determinar cuántos electrones están involucrados en ese proceso, ¿sí? Entonces, cuando tú ves la cantidad de electrones que están involucrados en ese proceso, es decir, que cuántos electrones está ganando o perdiendo cierta especie, vas a dividir la masa del compuesto en específico que está ganando o perdiendo electrones entre la cantidad de electrones que está perdiendo o ganando, ¿sí? Entonces, bueno, se los expliqué de una forma muy rápida, pero aquí hay un video donde lo explican con más detalle, dando más ejemplos. Entonces, pues el que quiera se lo puedo compartir, o más bien lo voy a poner en el chat. Para que ustedes lo puedan revisar con más calma, ¿no? Esta parte sí es un poquito complicada de entender y ya es una parte más específica de química. Entonces, pues traten de revisarlo, ¿no? Ya se los puse en el chat. Ok, entonces, bueno, esas son todas las unidades de concentración que vamos a revisar y vamos a empezar con los problemas, ¿sí? Entonces, bueno, el ejemplo dice, se ha preparado una disolución de etanol-agua disolviendo 10 mililitros de etanol, esta es la fórmula del etanol y nos dan la densidad, en un volumen suficiente de agua para obtener 100 mililitros de una disolución con una densidad de esta cantidad, ¿no? Entonces dice, vea la figura 13.1, esta es la figura 13.1. Entonces, aquí en esta pipeta volumétrica, igual, las pipetas volumétricas no van a tener numeración, sino que van a tener únicamente una rayita en esta parte. Entonces, esta rayita nos va a indicar hasta dónde tenemos que llenar esta pipeta para que corresponda a un volumen muy específico, ¿ok? Entonces, esta pipeta corresponde a un volumen de 10 mililitros, ¿sí? Entonces, vamos a tener 10 mililitros de etanol en esta pipeta y vamos a mezclarlo con agua en un matraz aforado. Entonces, el volumen final de la disolución van a ser 100 mililitros, o sea que vamos a llenar este matraz aforado hasta que el volumen sea, o alcance esta raya, ¿no? Que ya son los 100 mililitros. Y nos preguntan, ¿cuál es la concentración de etanol en esta disolución expresada como porcentaje volumen, porcentaje en masa volumen, fracción molar, porcentaje molar, molaridad y molaridad? Ok, entonces vamos con el inciso A, porcentaje en volumen. Entonces, para calcular el porcentaje en volumen, pues únicamente utilizamos el volumen del etanol entre el volumen de la disolución, no es el volumen del agua, es el volumen de la disolución por 100, ¿no? Entonces aquí, pues, es muy fácil la operación matemática. Tenemos que el porcentaje en volumen es de 10%. El inciso B dice porcentaje en masa. Entonces ahora, tenemos que calcular la concentración ahora en porcentaje en masa del etanol, ¿no? Entonces, ¿qué utilizamos como dato? La densidad.
Entonces, la masa del etanol va a ser igual al volumen de etanol por la densidad de etanol. ¿Alguien me puede decir por qué escribimos de esta manera la densidad? Pero ¿de dónde sacas esta relación? De la densidad. Exactamente, ¿no? Entonces, la densidad nos está dando un valor numérico con ciertas unidades, pero también nos está dando un factor de conversión, ¿ok? Esto, les hago mucho, o les recalco mucho esto, porque a veces, pues ustedes dirán, ay, ¿cómo calculo la masa, no? Si no. Entonces, podrían utilizar esta densidad como como un factor de conversión o como un valor en sí, ¿no? Por las unidades, podemos obtener la cantidad que necesitamos, ¿no? En peso. Entonces, aquí la densidad, pues, sería el volumen. O sea, podemos utilizar la fórmula de la densidad, que es masa entre volumen, y aquí despejamos la masa, o podemos utilizarla como un factor de conversión, ¿ok? Que es prácticamente lo mismo, ¿no? Pero se ve desde distintos ángulos. Ok, entonces ya lo único que necesitamos para calcular la masa de etanol es la conversión que nos está dando el valor de la densidad, y ya con ello tenemos la masa en este volumen, ¿no? Entonces ahora, la masa de la disolución, ¿cómo la obtendríamos? Igual, tenemos el volumen de la disolución y nos están dando como dato la densidad de la disolución, ¿ok? Entonces también lo podemos utilizar como un factor de conversión, y aquí ya tendríamos la masa, bueno, el valor en masa, ¿no? Entonces, nos están preguntando, nos están preguntando el porciento masa. Entonces, ya tenemos la masa de etanol, ya tenemos la masa de la disolución, únicamente hacemos el cociente, multiplicamos por 100 y ya tenemos el porciento en masa, ¿ok? Entonces, aquí, porciento masa y porciento volumen son distintos, ¿vale? ¿Por qué? Por las densidades. Ahora, en el inciso C, porcentaje en masa-volumen. Entonces, ya tenemos la masa de etanol, que calculamos acá, y el volumen de la disolución, ¿sí? Entonces, si se acuerdan, habíamos visto una unidad que era masa-volumen, ¿no? Y las unidades eran gramos por mililitro o miligramos por mililitro. Pero aquí podemos también calcular el porcentaje, pues únicamente multiplicando por 100, ¿sí? Pero aquí tenemos que ser muy específicos, diciendo que o sea, si por ejemplo queremos reportar la concentración de una disolución y la estamos la estamos reportando en porcentaje, decir que este porcentaje corresponde a esta relación, ¿ok? No o sea, tenemos que decir de dónde vino este porcentaje, ¿no? Aquí estamos diciendo porciento masa, aquí porciento volumen, pero aquí porciento masa volumen. Ahora, para la fracción molar, ¿qué necesitamos? Pues convertir la masa de etanol en moles. Entonces ya tenemos la masa de etanol, y ¿qué utilizamos acá? ¿Qué es esto? Exactamente. El peso molecular del etanol y un mol de etanol. Entonces, pues aquí ya podemos eliminar las unidades y obtenemos los moles de etanol, ¿sí? Entonces ahora necesitamos calcular la masa de agua en la disolución, ¿ok? Porque nosotros sabemos que son 100 mililitros, pero ese es el volumen de la disolución completa. Entonces, ¿qué utilizamos? Utilizamos la masa de agua que hemos calculado en los incisos anteriores, ¿no? Perdón, de la disolución. Entonces, calculamos el peso de la disolución y tenemos el peso del etanol. Entonces, con ello podemos calcular la masa de agua, ¿sí? Con esta masa de agua, a través del peso molecular, podemos calcular los moles de agua, ¿ok? Entonces, ahora, para la fracción molar de agua, ¿qué necesitamos conocer? Pues necesitamos conocer los moles de etanol, que son estos,
y dividirlo entre la suma de los moles de todas las especies que hay en la disolución. ¿Ok? Entonces son los moles de etanol más los moles de agua. ¿Sí? Hacemos el cociente y tenemos esta fracción molar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podremos calcular la fracción molar del agua? A uno le restas eso. Exactamente, ¿no? A uno le restamos esta cantidad y ya podríamos también conocer la fracción molar de agua. Y, bueno, por último, no es cierto, el inciso E sería el porcentaje molar de etanol. Entonces, simplemente multiplicamos la fracción molar por 100 y ya tendremos el porciento molar de etanol. Y, bueno, para la molaridad, pues ya revisamos que necesitamos los moles y el volumen. Entonces tenemos los moles de etanol, que ya determinamos, 0.171, entre el volumen de la disolución en litros, lo teníamos en mililitros, entonces aquí tuvimos que hacer la conversión a litros, y de esta manera ya tenemos la molaridad del etanol, ¿ok? Con la M mayúscula. Y bueno, ahora sí, por último, tenemos la molaridad de etanol. Entonces, primero tenemos que expresar la cantidad de agua en gramos a kilogramos, ¿sí? Entonces, bueno, hacemos la conversión y finalmente dividimos la... Ah, no es cierto, aquí está mal, ya me acordé. Aquí tendría que ser la masa de la disolución. Ok, aquí no es la masa del agua. Aquí tendría que ser la masa de la disolución. Entonces tendremos que utilizar este valor. ¿Sí? Y bueno, el resultado sería distinto. Sí, es que estos problemas tenían ahí algunos errores. Pero bueno, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Es muy simple, únicamente debemos identificar qué elementos nos pide cada unidad de concentración y saber de dónde obtener esos elementos, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Nadie tiene alguna duda, alguna pregunta? No. Ok. Entonces, vamos a... Bueno, este problema ya está resuelto, pero si quieren lo dejamos como tarea, para que ustedes practiquen de aquí al viernes. Entonces, bueno, el problema dice, ¿cuál es la molaridad de una solución que contiene 25.5 gramos de bromuro de potasio disuelto en suficiente agua para tener 1.75 litros de disolución? Entonces, si quieren... a ver, lo dejamos como tarea, ¿están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Sí. Sí. Ok, entonces les voy a poner otro problema. ¿Lo alcanzan a ver? Ahí ya. Dice, ¿cuántos? Bueno, ¿copiaron el otro o me regreso? Bueno, yo sí lo copié, no sé los demás. Bueno, si nadie dice nada, entonces yo creo que sí lo copié. Este sería el otro problema, sería ¿cuántos litros de una disolución de 0.25 molar de hidróxido de sodio contiene 0.255 moles de hidróxido de sodio? Entonces vamos a continuar.
Entonces, bueno, ya decíamos que cuando nosotros combinamos un soluto y un disolvente, íbamos a formar una disolución. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre? Que también se puede llevar a cabo el proceso inverso. ¿Qué quiere decir? Que ahora de la disolución nosotros separemos parcialmente al soluto del disolvente. Y a ese proceso inverso le vamos a llamar cristalización. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos partiendo de un compuesto disuelto a ya un compuesto sólido que va a tener una estructura cristalina, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando estos dos procesos, tanto la disolución como la cristalización, alcanzan un equilibrio, pues ¿qué va a ocurrir? Que después de ese equilibrio se van a empezar a formar, o el proceso de cristalización va a ser más rápido. Entonces se van a empezar a formar cristales en la disolución. No sé si han visto que, por ejemplo, si ustedes disuelven cloruro de sodio en cierta cantidad de agua, pero ustedes siguen agregando soluto y soluto y soluto, va a haber un punto en el que ese soluto ya no se va a disolver. Incluso parte del soluto que ya está disuelto se va a recristalizar. Entonces, cuando llegamos a ese punto, vamos a decir que la solución va a estar saturada. Exactamente el punto en el que empiezan a formarse esos cristales. Y entonces la solubilidad va a depender, ¿qué es la solubilidad? Solubilidad, la capacidad de ciertos solutos para poder dispersarse en un disolvente. Entonces, esa solubilidad va a ser máxima cuando la disolución sea saturada. ¿Por qué va a ser máxima? Porque ya no va a haber posibilidad de que una cantidad mayor de solutos se siga disolviendo. Y esta propiedad va a depender de la temperatura nuevamente. Entonces, aquí tenemos una curva de solubilidad. Tenemos como en el eje de las X la temperatura en grados centígrados y aquí los gramos de soluto por cada 100 gramos de agua. ¿Ok? Entonces, aquí el disolvente es el agua. Entonces, lo que estamos viendo es que, por ejemplo, para este compuesto, la solubilidad va a ser distinta. O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a ser capaces de disolver hasta este punto el compuesto cuando la temperatura es de 10 grados. Pero conforme la temperatura se va incrementando, vamos a poder disolver una mayor cantidad de soluto en 100 gramos de agua. ¿Sí? Y lo mismo ocurre con los otros dos, con los otros compuestos. Con este compuesto, ¿qué ocurre? Igual, a 10 grados vamos a poder disolver 10 gramos en 100 gramos de agua, pero si nosotros incrementamos la temperatura a 30 grados, tal vez podamos disolver unos 12 o 13 gramos, ¿ok? Entonces, estas curvas lo que la información que nos va a dar va a ser esa. ¿Cuál es la cantidad máxima de soluto que podemos disolver en 100 gramos de agua, ¿no? Y como ustedes ven, en cada uno de los compuestos tiene una curva distinta. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, el sulfato de litio tiene un comportamiento medio raro, porque conforme la temperatura se va incrementando, pues es menor la cantidad se va haciendo menos soluble. Sí, o sea, va perdiendo la capacidad para disolver el soluto. Ok, entonces yo creo que aquí lo dejamos. Esta es una animación que les quiero enseñar para que veamos un poco más clara esta parte de la solubilidad, pero yo creo que lo vemos la próxima clase, ¿sí? Dale, muchas gracias, que le vaya muy bien. Nos vemos el viernes. Gracias, nos vemos el viernes. Muchas gracias.